Hoy vamos a resolver un ejercicio utilizando estructuras secuenciales. En este caso vamos a resolver el ejercicio A que dice consumo eléctrico. Vamos a dar una lectura breve al enunciado. Dice que Pedro es el dueño de un edificio y desea poner en alquiler ¿cuántos cuartos para estudiantes? Y desea poner en alquiler cuartos para estudiantes, perdón. Pero para ello, él utiliza como un criterio de decisión el consumo eléctrico en promedio que consumen sus inquilinos, o las personas que arrendan, en pocas palabras, el cuarto. En ese sentido, antes de alquilar un cuarto, averigua cuántos dispositivos y electrodomésticos utiliza el interesado para alquilarse el cuarto, ¿no? Comúnmente los dormitorios que alquila Pedro tienen X focos instalados en un cuarto. ¿Sí? Debes ayudar a Pedro a calcular cuánto posiblemente gaste. Bueno, en pocas palabras es promediar tal vez, o hacer un aproximado. Debes ayudar a Pedro a calcular cuánto posiblemente gaste un estudiante que desea alquilar un cuarto, considerando que este tendrá, mira, N dispositivos y M electrodomésticos. ¿Sí? Recuerda que en promedio Pedro sabe que la mayor parte de los estudiantes consume energía eléctrica con más frecuencia por las tardes, a partir de las 18 hasta las 23, utilizando sus dispositivos en el cuarto prendido. Acá nos dan a entender que el cuarto está prendido en esos horarios, y comúnmente de 7 a 7:30 sus electrodomésticos. Conociendo los datos de los estudiantes interesados, ayuda a Pedro a calcular cuánta energía eléctrica consumiría un estudiante interesado en alquilar un cuarto y cuánto debería cobrar aproximadamente por el tema de su consumo, conociendo que por consumo acumulado en watts, la empresa eléctrica de servicios cobra 5 bolivianos. ¿Sí? Bueno, acá nos da la descripción de el consumo de comúnmente los focos dicen que consumen 3 watts por hora. Estos números son inventados, ojo, no son números exactos, sino que simplemente han salido de la cabeza. Es que los dispositivos, ya sea su celular, su computadora o cualquier otro elemento que encaje en esta categoría, consume 11.5 watts por hora, y los electrodomésticos dicen que consumen 13.5. Entonces estos son datos que los vamos a interpretar enseguida. Bueno, tienes que un poquito adentrarte en el contexto, ¿ya? Siempre tienes que entenderlo adecuadamente. A ver, vamos a representar de la siguiente forma el problema. Bueno, nos dan a entender que Pedro es un arrendador, me imagino que vive de ello, entonces alquila cuartos, ¿no? Entonces vamos a suponer que acá tenemos un cuartito, este cuarto lo va a alquilar, ¿sí? Este cuarto se lo va a alquilar y nos dicen lo siguiente: comúnmente los cuartos los alquila a estudiantes, nos dan a entender eso, y los estudiantes consumen comúnmente energía en cuanto a los focos, ¿sí? Focos que están instalados. Adicionalmente, los estudiantes consumen energía en sus dispositivos. Se me ocurre acá podría tener una portátil, y adicionalmente también indica que tiene sus electrodomésticos. Entonces supongamos que por lo menos acá tiene su jarra eléctrica, el estudiante. Entonces estos 3 elementos son los que comúnmente le dan el criterio para poder determinar el consumo, ¿ya? Dispositivos podrían ser su celular, sus audífonos, yo qué sé, ¿ya? Y en cuanto a electrodomésticos, podría ser su jarra eléctrica, yo que sé, tal vez una licuadora, no sé. Entonces acá nos dan a entender lo siguiente. Nos dicen que es la persona que está haciendo de análisis, dice que tiene N dispositivos. Acá nos dicen N dispositivos. No sabemos cuántos son. En el gráfico N valdría 2, valdría 1, ¿no? Un solo dispositivo. Y nos dice que tiene M electrodomésticos. Acá tendríamos M electrodomésticos. En el gráfico nos dan a entender que es simplemente uno, ¿ya? Y dice que comúnmente los dormitorios, acá nos dicen los dormitorios que alquila Pedro tienen X focos. Entonces acá tendríamos, por ejemplo, X focos, que para el ejemplo que acabo de graficar vendría a ser 2. Acá tendríamos 2, acá tendríamos 1 y acá tendríamos 1. Entonces esto podría cambiar, ¿no? Podría que sea algún estudiante que se tiene un set de dispositivos bien completos, tiene su portátil, su celular, su tableta, tiene adicionalmente su PlayStation, no sé, su Xbox, lo que tú quieras, ¿ya? Tiene, en ese caso por sí podría tener 5 dispositivos, se me ocurre.
Por decir, ha alquilado un cuarto grande y pues, tal vez tiene 3 focos, no sé. Y tiene, bueno, tiene una jarra eléctrica. Supongamos. Entonces, estos elementos, en pocas palabras, si te das cuenta, son variables. Son variables. ¿Ya? Y son datos, obviamente, que van a ser considerados datos de entrada. Hay que comprender ello. Muy bien, nos dicen adicionalmente lo siguiente. Mira, acá nos dicen que en promedio, o sea, no es algo exacto, Pedro sabe que la mayor parte de los estudiantes sí consumen energía eléctrica con más frecuencia por las tardes, a partir de las 18 hasta las 23. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas horas serían equivalentes en consumo y qué elementos consumen en esas horas? Bueno, seguramente en ese contexto, desde las 18 hasta las 23, en pocas palabras, existen 5 horas. ¿Ya? Son 5 horas de consumo. En promedio, vamos a asumir que todos trabajan en esa hora. 5 horas de consumo. Y los equipos que están consumiendo energía desde ese horario, esas 5 horas son los focos y los dispositivos. Adicionalmente nos dan a entender que, y comúnmente nos dicen que desde las 7 hasta las 7:30, recuerda que acá estamos en horas, en el otro contexto nos dicen desde las 7 hasta las 7:30 para hacer su desayuno, yo qué sé, comúnmente todos, ¿sí? Consumen electrodomésticos. Entonces en esta categoría tenemos electrodomésticos. ¿Ya? Electrodomésticos, y en pocas palabras esto vendría a ser 30 minutos si quieres verlo así, o si quieres 0.5 horas o un medio de hora, lo que tú quieras. ¿Ya? Entonces vamos a subir directamente 30 minutos. Muy bien, entonces en ese contexto nos dan a entender de que ese es el estudio que había hecho Pedro inicialmente. Muy bien, ahora nos piden lo siguiente. Nos dan algunos datos adicionales que comúnmente, por decir, 3.5 watts se consume por hora por un foquillo. ¿Ya? Entonces acá se asume que es una unidad, ¿no? Un foco consume 3.5 horas. Entonces supongamos sí, que un estudiante tiene 2 focos. ¿Ya? Si tiene 2 focos, entonces en este horario de 18 a 23 estaríamos hablando de 5 horas. Entonces si hacemos el análisis para un solo foco, ¿sí? Para uno solo, entonces en las 5 horas estaría consumiendo 3.5 para la primera hora, 3.5 para la segunda, 3.5 para la tercera y 3.5 para la cuarta y finalmente 3.5 para la quinta hora. Primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta y quinta hora. En pocas palabras, esta es una multiplicación, ¿no? 3.5 por 5 horas de consumo. ¿Ya? Y a esto obviamente, entonces para un solo foco, un foco, entonces esto es para un foco, entonces tendríamos que multiplicarlo por 2, ¿no? Por 2 focos para el ejemplo que te estoy colocando. Entonces ahí tendríamos el consumo de los focos en esas 5 horas. Adicionalmente nos dan a entender que también los dispositivos trabajan de la misma forma. Entonces si agarramos los dispositivos, para los dispositivos tendríamos este valor, 11.5. Entonces habría que hacer un trabajo similar. ¿Sí? Solamente te estoy poniendo un ejemplo. Bueno, siempre es útil para poder tener un panorama más amplio de lo que nos están facilitando, leer esto de acá. Algunas veces pasamos por alto y simplemente nos enfocamos en esto, lo que está en el contexto. Acá nos describen, nos dan ya a entender qué es lo que nos están pidiendo. Dice que la entrada para este algoritmo consiste en 3 números enteros. Los 3 números enteros dicen que representan la cantidad de focos, X, la primera variable, representa la cantidad de focos, es decir, que podría variar. Como te mencioné, en un cuarto puede ser que haya 3 focos, puede ser que haya 1, o inclusive podríamos entrar al extremo de que no haya focos, es decir, 0. Entonces, esta variable X representa justamente este dato de entrada. Entonces, si te das cuenta, ¿por qué llamamos variable a un determinado identificador? Porque cambia. Te das cuenta que para un ejemplo, puede ser que sea 1, puede ser que sea 2, puede ser que sea 3, etcétera, etcétera. Pero en el contexto, ¿sí? O en el caso que analizamos, va a ir cambiando por casos, perdón. ¿Ya? Entonces tenemos una variable, ya tenemos un dato de entrada, luego nos dicen n, nos dan a entender que n representa la cantidad de dispositivos, ¿ya? Que está,
N nos da a entender que es la cantidad de dispositivos, luego nos dicen M, que es la cantidad de electrodomésticos. Entonces tenemos como datos de entradas en pocas palabras X, N y M. Esto que te estoy describiendo, ¿sí?, de alguna manera te da la pauta para que interpretes los ejemplos que están en la parte inferior. Entonces mira, de acá es esto. Entonces, nos dicen la entrada, acá te describen cómo te van a colocar los datos, ¿ya?, cómo te van a representar los datos. Entonces en este sentido, para este ejemplo 1, si quieres verlo para este caso 1, nos están diciendo que X va a ser 2, N va a ser 3 y finalmente M va a ser 1. En pocas palabras, nos están diciendo que tenemos 2 focos, 3 dispositivos y un electrodoméstico. Para el caso 1. En cambio, para el caso 2 tendríamos algo que está cambiando, ¿no? En el caso 2, si te das cuenta, tendríamos para X sería 3, para N sería 2 y finalmente para M tendríamos 2. 3 focos, 2 dispositivos y 2 electrodomésticos. Entonces, para esos casos deberíamos tratar de ver cómo están saliendo estos datos de salida. Realmente nos dan a entender que por hora consumida se cobran 5 bolivianos por watts, ¿no? Watts consumidos es 5 bolivianos. Eso nos dan a entender acá. Consumo acumulado en watts, la empresa eléctrica de servicios cobra 5 bolivianos. En pocas palabras, si tuvieses un foco y estaría prendido 1 hora, estarías consumiendo 3.5 de watts y eso lo tendrías que multiplicar por su costo y el costo por watt es 5 bolivianos. Eso es lo que nos dan a entender, ¿sí? Entonces hay que comprender claramente el problema para poder plasmarlo a través de fórmulas.